¿Listo? Pues muy buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo que estamos haciendo desde esta página de Hipnosé, su servidora Giovanna Ruano y aquí mi colega Carla Bañuelos. Y pues estamos haciéndolo por primera vez, así es de que si hay algún error por ahí, pues les solicitamos pues que tengan comprensión. Estamos transmitiendo desde Facebook Live para todos ustedes en sus casitas con estas restricciones que hay ahora por el coronavirus o COVID-19 y nos pareció muy oportuno hablar del tema de ansiedad, el tema del contagio de la ansiedad, porque no solamente hay que preocuparnos sobre el COVID-19, sino también sobre las emociones, los miedos que podamos estar sintiendo por esta situación que estamos viviendo en nuestra ciudad, tanto en Baja California como en Sonora y también en nuestro país. Si tienen alguna pregunta al respecto, pues les pediríamos que por favor nos hagan por ahí saber, por mensaje, y estaremos aquí atentos, nuestros amigos que nos están acompañando aquí para estar al pendiente de sus preguntas. Sí, yo no sé si nos podemos esperar un poquito, estamos viendo aquí quiénes se están conectando para iniciar el tema. Me parece muy importante esto que menciona Giovanna, la parte de estar atentos, ¿no?, a todas estas medidas que nos están solicitando pues nuestras autoridades, sobre todo la parte pues de cuidarnos a nosotros mismos, cuidar a los demás, porque pues somos un sistema, ¿no?, un sistema que estamos de alguna manera interconectados, y esta parte de cuidar, yo te cuido, tú me cuidas, podemos hacer un equipo muy muy importante de trabajo. Por ahí miro que se conecta Cristina, nuestra colega. Hola Cristina, te mandamos un saludo. Le mandamos un saludo. Ella está enferma, por eso no nos acompaña el día de hoy. Pero no hay coronavirus. Pero no de COVID-19, No. Una reacción alérgica de hace algunos días. Esperamos que muy pronto se recupere. Vamos a intentar hablar un poco más fuerte para que el audio por ahí se escuche lo mejor posible. Subir por ahí el nivel del tono de la voz. Los que estamos enojadas es simplemente pues, para que se pueda escuchar mejor para que nos están acompañando. Un saludo, Cristina. Así es, un saludo. Y ahí estamos al pendiente para recibir sus preguntas, sus comentarios, cualquier cosa que quieran ahorita comentarnos. También veo que se conectó Lili, mi comadre, Okay. que está desde Estados Unidos viéndonos. Hola Lili, te mando muchos saludos. Cristina y nos manda saludos. Esperamos que esta charla que vamos a tener hoy sea de mucho provecho para todos y que contribuya a nuestro bienestar, porque así como hemos visto que se han compartido como muchas notas muy amarillistas, de mucha alarma, que de repente nos podemos contagiar, que ya vamos a hablar un poquito de esto más adelante, también nosotras esperamos pues contribuirnos con información que pues pueda contribuir a nuestro bienestar, ¿no? Los invitamos a compartir la transmisión. Sí, muy importante. Sí. También decirles a todos ustedes, pues, más o menos queremos estar acompañándonos hasta su casita, si nos lo permiten, durante unos 20 minutos aproximadamente, cuando mucho, y hemos dividido esta plática en 4 temas centrales. 4 temas que van a venir en un orden, que van a ayudar a todos a tener una mejor comprensión de lo mejor, de la manera mejor posible que nosotros podamos hacer esta explicación a todos ustedes, y que les sirva a ustedes esta información para dar un orden a las emociones y a los pensamientos y a las acciones que puedan estar teniendo en su interior y los propios miembros de su familia, para poder de alguna manera manejar mejor esta situación. Entonces el primer tema que vamos a abordar es el tema de las emociones, ¿sí? ¿Qué son las emociones, los pensamientos, la conducta, y qué es la ansiedad en base a estos componentes, ¿sí? ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es la angustia? ¿Y qué es el miedo? ¿Sí? Que es algo natural, es algo esperado, pero en qué momento esto se vuelve complicado o esto puede dejar de ser saludable para nosotros. Ese es nuestro primer tema. Luego vamos a abordar otro tema, Carla. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la histeria colectiva, o como la hemos conocido, esta parte de sentirnos como esta psicosis, ¿no? Esta psicosis colectiva, pero que ya en términos un poquito más adentrándonos a la salud, pues es mejor conocida como estrés colectivo, ¿no? Vamos a hablar acerca del estrés colectivo y cómo ha contribuido también a desatar pues muchas de estas sensaciones, ¿no?, que menciona Giovanna, como la ansiedad,
como la angustia, como la emoción, el estrés o esta emoción, ¿no? Que es muy natural, que es el miedo. Vamos a abordar un poquito ahí esta parte que nos parece pues bastante interesante y que el tener conocimiento de ello pues nos va a ayudar a contribuir también a nuestro bienestar, ¿no? En estos momentos en los que necesitamos cuidarnos, ¿no? Y cuidar a nuestro alrededor. También vamos a hablar luego de... Vamos a hablar del tema, ahora sí, cómo vamos a neutralizar la ansiedad, cómo vamos a neutralizar el miedo en estos momentos. Son pequeños ejercicios, pequeñas acciones muy fáciles de realizar desde nuestra casa, desde donde estemos, para poder sobrellevar este miedo, esta angustia, esta ansiedad que podamos estar viviendo en estas restricciones, en esta cuarentena que se nos ha solicitado que la tengamos, quienes lo podemos hacer y quienes no, pues que tomen ciertas medidas. Entonces vamos a irnos ya en el tercer tema a acciones concretas que todos vamos a poder hacer desde nuestra casa. Claro, ¿no? Esas acciones que podemos hacer en familia, que podemos contribuir igual a conocernos, a estar como en este bienestar, ¿no? Interconectados con nuestros hijos, nuestras parejas, nuestra familia más cercana, porque muchas veces también el hecho de romper la rutina, ¿no? A que ya estamos acostumbrados como familia puede llevar un poquito como a desbalancear, ¿no? La situación y a sentirnos también con este estrés. Entonces es importante tener conocimiento acerca de lo que podemos hacer cuando nuestra rutina pues se ve interrumpida, ¿no? ¿Qué acciones podemos tomar? Entonces vamos a abordarlo ahí también en este punto interesante. Y por último pues ya estaríamos recibiendo sus dudas, sus comentarios, que con todo gusto pues estamos, mi colega y yo, con la disponibilidad, ¿no? de contestar. Así es, y en este tema que toca Carla al final, que es muy interesante porque pues ya hay un chiste, ¿no? O un poco de humor ante estas situaciones de estrés, donde dicen, bueno, puedo sobrevivir al COVID-19, pero no sé si puedo sobrevivir a mi familia, ¿no? Sí. En esta cuarentena. Entonces ella se va a encargar de darnos esta información. Ella tiene una maestría en terapia familiar y entonces pues, nos puede dar estos tips para sobrellevar en familia sin que se generen conflictos, divorcios y cosas así en estos días que vamos a estar pasando más tiempo del acostumbrado juntos. Así es. Pues no sé si ya damos inicio. ¿Qué está? Aquí nuestro equipo técnico tenemos. Nuestro equipo técnico está ahí compartiendo. Les pedimos a ustedes también que nos ayuden a compartir. Y bueno, vamos a iniciar con el primer tema. Pues es un tema muy interesante porque es el tema de la ansiedad, es el tema de la emoción del miedo, también de estos, vamos a decir, síntomas o signos que podemos tener en nuestro cuerpo, como es mejor conocido el estrés. ¿Qué es lo que vamos a decir de todo esto? Bueno, ante las situaciones de la vida, nosotros respondemos tanto de una manera corporal como de una manera emocional y de una manera mental a los sucesos, ¿sí? Todo suceso tiene una respuesta por parte de nosotros y puede ser cualquier suceso. Sin embargo, cuando hay un suceso que se sale de la normalidad o que se sale de la rutina y que además nosotros lo interpretamos como de riesgo para mí o riesgo para mis seres queridos, ¿sí? O riesgo para obtener una meta, para un interés, entonces reaccionamos de una manera distinta, reaccionamos de una manera, de alguna manera, ¿sí? Se enciende dentro de nosotros un sistema de alarma natural que está, todo ser vivo lo tiene, y que si no tuviéramos este sistema de alarma, simple y sencillamente no pudiéramos estar vivos. Es decir, no hubiéramos superado la infancia, ninguno de nosotros. Si este sistema de alarma natural, lógico, saludable, no estuviera puesto dentro de nosotros. Ahorita vamos a hablar de él. Este sistema de alarma nos dice que hay algo que nos está poniendo en riesgo o que está poniendo en peligro nuestra estabilidad física o emocional, ¿sí? O las cosas que a nosotros nos gustan hacer que no las podamos hacer. Y entonces nuestro cuerpo reacciona automáticamente. ¿Cómo reacciona automáticamente? Pues reacciona automáticamente con ciertos cambios fisiológicos, ciertos cambios químicos y hormonales que el cuerpo produce en ese instante para prepararnos para tener 3 acciones ante esta situación que yo creo que es de riesgo o de peligro para mí. ¿De qué maneras se prepara nuestro cuerpo? Se prepara uno para huir, para paralizarse o para pelear. ¿Cómo vamos a decidir qué vamos a hacer? Pues dependiendo de la circunstancia vamos a evaluar, ¿sí? Ese riesgo es muy fatal, es muy grande y siento que no puedo con él, entonces voy a huir de la situación
Y es lo que generalmente uno hace, pues nos está quemando un almacén, yo estoy adentro, pues yo intento salir corriendo. O cuando hay un sismo, pues está un sismo y lo primero que te dicen, no corras. ¿Por qué te dicen no corras? Porque es lo primerito que te va a salir de manera automática, que es obviamente el mecanismo de huir de eso que te está poniendo en riesgo tu vida, ¿sí? También hay otra forma, es decir, si la situación de riesgo es encontrarme con un animal salvaje que me puede hacer daño, entonces yo calculo, si ese animal es muy grande para mí, yo huyo. Si es pequeño, yo decido entonces atacar. Vamos a poner un ejemplo. Un miedo que posiblemente pudiéramos llamar un poco irracional sería las ratas. Yo veo una rata, yo puedo tomar la escoba y decidir darle un escobazo, que es la forma como yo peleo contra esa rata, o quizás salgo corriendo, dependiendo de cómo yo evalúe esa situación de una rata presente. Y la otra forma de reaccionar es la de paralizarme. Es decir, si de repente tengo tanto miedo o creo que ese riesgo es tan grande, entonces yo no ni peleo ni huyo, simplemente me congelo. Y esto también es algo natural. ¿Por qué? Porque lo vemos en la naturaleza. Podemos ver, por ejemplo, las lagartijas. Si a alguno de ustedes les gusta la jardinería, que a mí me gusta, tú puedes estar regando, de repente pasa una lagartija y tú te agachas para quererla agarrar y la lagartija se va a quedar así, como si estuviera muerta. Y esa es su reacción para que tú no la toques. ¿Por qué? Porque en la naturaleza los depredadores no se comen animales muertos. Y entonces se hace la muertita para que no llamar la atención del depredador. Entonces son tres formas en cómo nosotros reaccionamos ante situaciones que consideramos riesgosas. Y son perfectamente naturales hasta este momento. ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo a esto? Automáticamente nuestro cuerpo va a reaccionar, como ya lo dije, con ciertos cambios fisiológicos. Lo primero que vamos a sentir, pues, es que nuestro corazón empieza a palpitar, que nuestras manitas empiezan a temblar, ¿sí? También nuestro cuerpo se va a poner tenso, nuestros músculos se van a poner tensos, ¿sí? También podemos sentir quizás maripositas en el estómago y vamos a estar listos para la acción. Vamos a sentir una fuente de adrenalina muy grande adentro de nosotros que va a hacernos tener estos síntomas que ya mencioné. Y eso es una respuesta a la alarma ante el riesgo, que nos va a preparar para tomar estas tres decisiones: pelear, huir o paralizarnos, dependiendo de qué, de lo que yo evalúe de la situación. Entonces hasta ahí vamos bien. Decidimos de una manera racional de qué forma vamos a actuar dependiendo de estas tres salidas. Entonces, ¿qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad es, podemos decir, un miedo sostenido, un estrés sostenido durante días, durante semanas, esa alarma ante ese riesgo prendida y que nosotros no hemos logrado apagar o disminuir. Vamos a decir, a mí me dicen, hay un virus en China y pues hay gente muriendo, no hay una vacuna, y quizás yo diga, pero es en China, está muy lejos de aquí, no me voy a preocupar, sigo haciendo mi vida normal. Luego alguien me dice, oye, pues aquí en California hay unos casos, entonces como que ya pongo atención y mi mente se empieza a ocupar de ese pensamiento de vez en cuando, pero hago una evalúo y mi evaluación me dice, todavía no está aquí, no te preocupes, sigue haciendo tu vida. De pronto alguien me dice, aquí en Mexicali ya hay, y entonces la evaluación de ese riesgo me hace decir, caray, el riesgo ya está aquí, es aquí, es ahora, y entonces mi cuerpo reacciona automáticamente. Y eso le comentaba yo ayer a Carla, que cuando yo supe que había aquí, que me mencionan, yo sentí esa adrenalina adentro de mí, pude sentir maripositas en el estómago, un poco de tensión en el cuerpo, y eso me indica a mí que mi alarma se enciende, ¿sí? No tengo que pensar si es riesgoso para mí o no, simplemente se prende por una cuestión fisiológica y por una respuesta natural y saludable. ¿Por qué es natural y saludable? Porque nos ayuda a la supervivencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener como respuesta de miedo o como respuesta de ansiedad o como estrés? Estos síntomas, estos signos que les mencioné. Sin embargo, cuando uno tiene ansiedad o tiene estrés, uno regularmente está tendiendo a la acción, es decir, a huir o a pelear. Cuando el miedo llega,
Es decir, cuando ese riesgo es evaluado como algo muy peligroso, como algo que yo no puedo manejar, que no está en mis manos controlar, en ese momento siento el miedo en mí. Y cuando el miedo está, puedo actuar de una manera diferente, que es paralizarme, como lo hacen las lagartijas, que ahorita puse el ejemplo. Entonces me paralizo y empiezo a sentir que pierdo el control de mí mismo. Y ese miedo incluso a perder más el control de que lo estoy perdiendo, hacen que esa pérdida de control se haga más grande. Y entonces puede ser que además de los síntomas que mencioné, de la palpitación, mariposita en el estómago, temblorcito, una activación, yo le decía a Carla que yo sentí como si me acabara de tomar una taza de café. Así. Bueno, eso de la taza de café se hace a un lado y cuando está el miedo presente, entonces ya viene algo que todos recordaremos cuando éramos niños quizá, que es cuando más miedosos somos, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera, que uno se pone pálido, siente que la sangre se le va a los pies, le da uno náuseas, siente que le falta la respiración porque se siente una opresión en el pecho y a veces incluso la gente vomita, ¿sí? Y cuando vomita uno siente como que dejó salir algo, ¿no? Eso es miedo. Y regularmente lo que el miedo hace es que nos paralicemos, estamos temblando, detenidos. Y eso, el miedo, es una reacción más grande ante una situación de riesgo. Y entonces ya tenemos aquí la explicación, que es una alarma que se enciende ante una situación de riesgo, que es real, que está presente, que está fuera, que es el COVID-19, y 3 formas en las que nosotros podemos reaccionar, ¿sí? Con algo de estrés por la noticia, con ansiedad por lo que escuché, o con miedo. 3 formas distintas de actuar. Huyo de la situación. Una manera de huir podría ser: me mantengo dentro de mi casa, peleo con el virus, pues sí, quizás pongo gel, me lavo las manos, hago todo lo posible, ¿sí? O la otra es, pues me paralizo, ¿no? Y el miedo empieza a controlar mi vida y empieza a controlar mis situaciones de vida. Esas son las 3 formas de actuar, o las 3 situaciones que podemos encontrar de una manera, vamos a decir, natural en todas las personas en esos momentos, desde sus casitas. Son 3 maneras de reaccionar, 3 formas en que nuestro cuerpo nos avisa, y todo viene de una situación que está fuera, ¿sí? Y de cómo nosotros estamos evaluando esa situación y cómo nos evaluamos a nosotros, es decir, qué tan hábil soy yo para poder ponerme el resguardo de ese virus. ¿Qué tanto control tengo yo de ponerme en resguardo? También de eso va a depender la manera como yo reaccione. Y no sé, Carla, si tengas algún otro comentario sobre este tema. Sí, me parece muy importante esto que menciona Giovanna, porque fíjate que últimamente pues varias personas nos estuvieron mandando comentarios a la página, por inbox, los pacientes con los que tenemos la oportunidad pues de conversar diario. Una de las inquietudes era esta, ¿no? Como el sentir mucho estrés, mucho temor. Y esto que mencionas de las alarmas, cuando están sostenidas por mucho tiempo, pues nos lleva a generar este tipo de sensaciones que son muy desgastantes, ¿no? Muy desgastantes para las personas. Y entonces ahí entra otra parte importante, ¿no? Toda esta pandemia de información que tenemos actualmente, ¿no? Estamos en una era donde la información circula de manera impresionante. O sea, yo cada que entro a Facebook me sorprendo de la cantidad de videos compartidos, noticias, cosas en torno al tema del COVID-19, y entonces me pongo a leerlos, ¿no? Y en un principio los leía y era como, ay, está pasando esto, está pasando el otro, ¿no? Y también llegué a experimentar esto que tú mencionas, ¿no? Como este temor, esta sensación como de mariposas en el estómago, esta incertidumbre, incluso hasta llegué a tener como pensamientos, ¿no? De esto se va a poner muy mal, pero de repente me detuve y dije, a ver, ¿no? Vamos a checar las fuentes, ¿no? ¿De dónde viene esta información? ¿Quién la está pasando? ¿Bajo qué contexto se está dando esta parte? Entonces ahí es importante tener en mente y en cuenta este otro tema, ¿no? Que mencionábamos, que es acerca del estrés colectivo, ¿no? O la histeria colectiva, como la conocemos, donde ahorita, por ejemplo, vemos muchos fenómenos, ¿no? Personas que salen al supermercado y arrasan con todo. Y hay muchos chistes, ¿no? También en torno a lo que es el papel higiénico, ¿no? Porque están comprando y comprando y comprando papel higiénico de manera irracional o desproporcionada. Entonces se da este fenómeno, ¿no? Que es muy interesante, que es el estrés colectivo, o como algunos estudiosos, ¿no? Del campo lo mencionan como un estrés empático, ¿no?
¿no? ¿Qué nos dice este estrés empático? Que cuando yo observo el comportamiento que está teniendo otra persona, tiendo a imitarlo, ¿no? Y porque es una forma en la que me da cierto control de la situación. O sea, ante una situación tan incierta como es este nuevo virus, ¿no? Y que escuchamos cifras alarmantes o historias catastróficas, entonces nos vamos como adentrando en esta relación, ¿no? Con el otro, y empezamos a experimentar ciertos síntomas, ¿no? Ciertos síntomas. Incluso hay personas que dicen que les duele la cabeza, que se les revuelve el estómago, o que incluso llegan a sentir los síntomas del coronavirus sin tener el coronavirus. De hecho, el día de ayer atendía, ¿no? a varias personas en mi consulta privada, y se me hizo muy curioso que varias de ellas comentaban, ¿no? Es que yo tengo coronavirus, ¿no? Tengo los síntomas. Entonces hablábamos, ¿no? de esta parte, ¿no? De cómo a veces también, así como se contagia la esperanza, se contagia el amor, se contagia la risa, ¿no? Si escuchas a alguien reír, tú ríes. También el estrés es una forma de contagio. Entonces, ¿qué nos dice esta parte? Que este fenómeno se explica, ¿no? A través de lo que es el estrés colectivo, en el que tiendo a imitar estas conductas de otros sin detenerme a pensar, a ver, realmente esto yo estoy sintiendo, o esto realmente me va a traer una función en mi vida, como comprar papel higiénico de manera desproporcionada o ir al mercado a hacer compras de pánico, porque por un lado nos da como cierta sensación de control, pero por otro lado también está la parte de la irracionalidad, ¿no? Donde lo hacemos sin pensar, sin tener en cuenta pues cuáles son las consecuencias que pues a nivel sistema pues podemos tener, ¿no? Si yo voy y arraso con todo en el supermercado, pues muy probablemente muchas personas que se van a quedar sin productos necesarios, personas que viven al día y que necesitan también abastecerse, ¿no? de estos productos básicos. Otra de las explicaciones, ¿no? que nos dan acerca de este fenómeno del estrés colectivo son las llamadas neuronas espejo, ¿no? No sé si ustedes han escuchado acerca de ellas, de las neuronas espejo, que nos dice que estas neuronas se encargan de que tengamos ciertos comportamientos empáticos con el otro, ¿no? Es decir, si a mí me llega a mi teléfono un video donde una persona dice que se está muriendo, que le está yendo muy mal, que se cuiden, yo empiezo a experimentar también ciertos síntomas, y entonces me lleva a imitar las conductas que están haciendo otros, ¿no? Conductas como estas de una compra desesperada, pero también puedo adoptar conductas de autocuidado, ¿no? Que son muy, muy saludables. Entonces, esta parte se basa mucho en la desconfianza, en la incertidumbre, en especulaciones que podemos tener, ¿no? Si a ellos les está yendo así, entonces a mí también me va a ir muy mal, y empezamos a tener pensamientos catastróficos, y empezamos a tomar medidas desproporcionadas sin un análisis adecuado de la situación. Y claro que es muy importante seguirnos cuidando, cuidar a quienes están a nuestro alrededor, pero siempre teniendo pues las medidas más saludables, ¿no? Que ahorita Giovanna, mi compañera, pues nos va a explicar cómo podemos tener como este equilibrio, ¿no? En los pensamientos, porque en sí pues el miedo no es malo, ¿no? Es una emoción. El sentir empatía por el otro que me lleve a cuidarme pues tampoco es malo. Lo que puede ser bueno o malo es cuando caemos como en estos excesos, ¿no? Que nos vamos a esos extremos donde empiezo a tener conductas desproporcionadas, desmedidas, empiezo a experimentar este pánico, o el otro extremo donde no hago nada, ¿no? Donde no me cuido, donde no pasa nada, donde minimizo las cosas, y entonces también ahí me puedo poner como en peligro, ¿no? En ese aspecto, lo que es pues esta histeria colectiva, ¿no? Este estrés colectivo, que es importante tener en cuenta que también es un fenómeno que se está presentando. Sobre todo ahí es importante cada que leemos una noticia estar al pendiente a ver si la fuente es fidedigna, quién lo dijo, si es necesaria esta información, incluso tener mucho cuidado con lo que compartimos en internet, porque a veces compartimos cosas que no son noticias pues verdaderas. Hay personas que se dedican a hacer noticias falsas y solamente especular. Entonces estamos compartiendo, y pues mucha de esa información pues no es información.
yo les invito a que entren, por ejemplo, a la página de la Organización Mundial de la Salud, que es una página que sí confiable, que sí nos puede brindar información fidedigna, datos certeros de lo que está ocurriendo actualmente en el mundo, y que sobre todo pues son muy cuidadosos y no solamente te brindan la información, sino también te brindan la parte de qué es lo que puedes hacer tú, ¿no? No es como que te lanzan el alarma, ¿no? Pero no te dicen qué hacer. Y otra de las cosas que también me parece importante mencionar como parte de este estrés colectivo es que por ahí leí que basta con ver las noticias 2 veces al día, ¿no? 2 veces al día, y nos podemos poner al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo, para no estar como que lo mismo, alimentando esta parte de la ansiedad, ¿no? Y esta parte de la ansiedad, si la seguimos alimentando, también conlleva a que se eleve lo que es el cortisol, ¿no? Una hormona, y pues ahí podemos tener una repercusión de salud, en la salud. Y no por el COVID, sino por algo más que tenga que ver con este tipo de conductas, ¿no? Que estamos a veces teniendo. Entonces, no sé si quieres agregar algo, Giovanna. Yo creo que de esto de la historia de la histeria colectiva, ¿sí? Es muy importante tenerla en cuenta porque es contagiosa, ¿sí? Es contagiosa porque ya de por sí nuestro sistema, nuestra alarma ya está encendida, y entonces está lista para responder ante las situaciones que creamos de alarma. Entonces vamos a poner un ejemplo de lo que está ocurriendo con las compras, no solamente el papel de baño, porque eso es sumamente irracional, con las compras del mandado. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo estar en calma y decir, bueno, siempre va a haber una tienda de víveres abierta, pase lo que pase, porque así sucede siempre y así debe de ser. Sin embargo, si yo me meto al internet y veo que toda la gente se está llevando todo, eso sí hace que me active, me alarma ahora por un riesgo extra. Porque ahora el riesgo ya no es el COVID-19, ahora el riesgo es que me voy a quedar sin comer. O sea, es un pensamiento que me viene a decir, ¿y qué tal que cuando yo vaya dentro de 5 días a hacer el súper ya no hay nada? Entonces eso hace que los que no tenían esta alerta, esta responsiva de salir y pelear por la comida, ¿sí? Por decirlo, esta pelea por sobrevivir, voy y compro todas las latas, pero si yo veo que realmente se están acabando las latas, entonces se activa un riesgo distinto en mí, el riesgo de, no al COVID, el riesgo de que me voy a quedar sin comer, un pensamiento que me viene de, me voy a quedar sin comer porque ya no hay víveres en las tiendas. Y entonces vamos creando un problema colateral al problema que ya existe. Entonces estamos generando más problemas del mismo problema, ¿sí? O vamos a poner un ejemplo, la gente que va y compra papel del baño, que es una compra irracional, porque el papel del baño no te sirve. Lo que te sirve es el jabón, el cloro, el alcohol, ¿sí? Lo que mata a los virus, ¿sí? Pero va la gente y compra papel del baño. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cuánta gente que tiene papel de baño en su casa, que no necesita más, y ve que toda la gente está comprando papel de baño, sale a comprar el papel del baño y se pone en riesgo de contagiarse del COVID-19 por ir a comprar papel del baño? O sea, es decir, eso es un comportamiento paradójico e irracional, porque si no tengo una necesidad de salir de mi casa, salgo a comprar papel de baño y todas las personas están ahí comprando papel de baño, y entonces me estoy poniendo en un riesgo inútil, ¿sí? Y esto tiene que ver con cómo vamos gestionando las emociones y cómo vamos teniendo este pensamiento analítico ante las situaciones cuando estamos en una situación de alarma, ¿sí? Y es aquí cuando empiezan a suceder estas cosas que colectivamente se vuelven de una manera irracional. Y también mencionar mucho esto, Carla, que ayer miré por ahí una noticia que me hizo enojar francamente, es ver cómo también los comercios están respondiendo ante esta situación, porque hay comercios que están respondiendo de una manera muy adecuada, sí, vamos a decir, te vendemos 2 piezas, te vendemos 3 piezas nada más de este producto, pero hay otros comercios que te dicen, no, o me compras 1,000 pesos o no entras a la tienda, o doblan los precios, ¿sí? De los productos. Y entonces, en vez de colaborar para que esta contingencia la transitemos de una manera saludable, hacemos el problema más grande de lo que es. ¿Sí? Entonces ya no tenemos el problema original,
ya no es el problema. Ahora el problema son los problemas que vamos creando en respuesta al problema original. ¿Sí? Claro. Y esto es la ansiedad, esto es el miedo y esto es la histeria colectiva. ¿Sí? Esto es. Claro. O sea, ya el miedo original, ya la situación de riesgo, eso puede estar controlado, pero lo que está fuera de control somos nosotros. Así es, ¿no? Y por ahí leí una pregunta muy interesante, ¿no? Leyendo la parte de la Organización Mundial de la Salud, que nos hace una pregunta, a ver, ¿esto es una situación o un problema de salud o un problema de los sistemas de salud pública, ¿no? Entonces lo podemos dividir y a veces estamos como muy enfocados en esta parte del miedo, de me voy a quedar sin nada, me voy a morir, va a pasar lo peor, cuando pues si actuáramos, ¿no?, de esta forma como mucho más tranquila, tomando las cosas pues con la mayor calma posible, haciendo lo propio, quedarnos los que podemos en nuestra casa, sin ir a hacer estas compras de pánico, pues no se va a ver reflejado este peligro, ¿no?, en el sistema de salud, ¿no? Y el sistema económico tampoco, exacto, ¿no? En el sistema porque tienen un impacto en el sistema económico que finalmente va a tener un impacto. En nuestros bolsillos, ¿no? Así es, ¿no? Y es bien importante, ¿no?, tomar este punto en cuenta. Así es, y bueno, en vista a esto que hemos hablado, de cómo esta situación del COVID-19 nos está generando ansiedad, estrés, nos produce esta sensación, esta emoción de miedo, y cómo este miedo, este estrés se contagia, ¿sí?, por el fenómeno que nuestra colega aquí Carla acaba de explicar, y cómo vamos generando problemas colaterales en base a una respuesta de un riesgo real, porque el COVID es un riesgo real, es externo a nosotros, no tenemos control sobre él, solamente tenemos control sobre lo que nosotros hacemos, sobre al respecto de esto, y cómo vamos generando más problemas innecesarios. Ya vamos a ver qué es lo que podemos hacer para volver un poco más a la racionalidad y para volver un poco más a la calma, porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos calmarnos para poder tomar decisiones en base a información válida y fidedigna, y también en base a una evaluación de nosotros mismos, de nuestras capacidades, también que no sea, como decía aquí mi colega Carla, vamos, ni muy exagerada, ni tampoco muy como que no me importa, ¿verdad? No, ni soy un Superman, pero pues tampoco es que no tenga un sistema inmune que me defienda, ¿sí? ¿Qué es lo que podamos hacer? Lo primero que nosotros le diríamos es que aprendamos a respirar. Es algo que nunca nos enseñan, aprender a respirar, porque sabemos que si respiramos estamos vivos, y si estamos vivos es porque respiramos, y nunca ponemos atención a eso. Pero es muy importante poner atención a nuestra respiración, hacer respiraciones profundas, e incluso esto hasta tiene un beneficio extra, ¿no? Porque te dicen, si estás contagiado del COVID-19, las respiraciones profundas no te van a salir muy bien. Entonces, también decirle a todo nuestro público que al principio las respiraciones profundas no nos salen muy bien porque no estamos entrenados. Pero es muy importante aprender a respirar. Regularmente nosotros respiramos con esta parte superior, en el pecho, entra nuestro aire por la nariz o por la boca y hasta aquí la dejamos. Pero es muy importante que cuando respiremos, ya sea inhalemos por la nariz o por boca, nos llevemos el aire también a nuestro abdomen y sintamos cómo se expanden nuestros pulmones y cómo se levanta nuestro pecho. Y cuando hacemos este tipo de respiración, vamos a llenar nuestro cuerpo de oxígeno, y cuando nuestro cuerpo se llena de oxígeno, vamos a empezarnos a relajar automáticamente. Así, inhalamos y vamos a sostener de 3 a 4 segundos el aire, y luego después lo vamos a exhalar por nariz o por boca. Es muy recomendable que inhalemos durante 4 o 3 segundos, lo sostengamos 3 o 4 segundos e intentemos sacarlo en 6 u 8 segundos. Es decir, que tardemos más sacando el aire que lo que tardamos haciéndolo entrar. Esa es la clave para irnos relajando. Y una vez así, ya con este tipo de respiración, la sostenemos, 1001, 1002, 1003, la soltamos y vamos contando 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Terminamos de respirar y respiramos normalmente, y así un poco más relajados. Entonces ya empezamos a pensar
de una forma diferente, ya con un cuerpo relajado. ¿Por qué es importante esto de la respiración? Porque es igual de importante la mente que el cuerpo. Y como ni el cuerpo ni la mente, ni el cuerpo es más fuerte que la mente, ni la mente más importante que el cuerpo, tienen experiencias que se complementan. Si yo logro tranquilizar a mi cuerpo en base a la respiración, va a suceder algo casi mágico. Mi mente se va a calmar y mi mente se va a apaciguar. Y los pensamientos que iban chocando van a empezar a irse aligerando. Más calmadamente van a pasar. Eso es lo principal. Una vez respirando, vamos a empezar a poner atención en cómo podemos neutralizar esos pensamientos que nos van desatando la ansiedad y el miedo. Lo número uno es saber la situación, en el aquí y en el ahora. Y la situación es, existe el COVID-19, ¿sí? ¿Está contagiando a muchas personas? Sí. ¿Hay maneras de evitar el contagio? Sí. ¿Cuáles son esas maneras de evitar el contagio? Me lavo muy bien las manos, hay videos de cómo lavarse bien las manos, uso alcohol, uso gel antibacterial, ¿sí? Me mantengo en mi casa, no salgo si no tengo que hacerlo, no saludo de mano, ¿sí? No saludo de beso, no salgo a las tiendas, no me expongo, no expongo a mi familia. Me informo también sabiendo que no todas las personas van a desarrollar síntomas graves del COVID-19, solamente las personas que tengan un sistema inmune deprimido, las personas de la tercera edad, ¿sí? Y probablemente pues hay que cuidar también mucho a los niños. Entonces, si yo no entro dentro de este cuadro, yo puedo estar tranquilo porque tengo que confiar en mi sistema inmune que me cuida. Y entonces, si yo estoy bien, entonces podría yo enfocar mi atención en cuidar a esas personas que sí están consideradas como dentro del grupo de riesgo. Entonces ya, tengo esa información, que es la información oficial, la información que me dice cómo protegerme, cuáles son las medidas válidas. Y hemos de saber que anteriormente también tenemos que empezar y confiar en nuestra experiencia. Yo le pregunto aquí, Carla, ¿cuántas pandemias no nos ha tocado vivir? A mí yo recuerdo bastantes, ¿sí? Por ejemplo, la influenza aviar, la porcina, que están cada año ahí. Y a mí, por ejemplo, no me ha dado. Claro, ¿no? ¿Sí? Y ahí tiene mucho que ver esta parte de la información, porque estas pandemias se han dado cuando todavía no estaba la parte de la información, ¿no? Como tan latente. Y ahorita pues es un factor importante a tomar en cuenta, ¿no? Que la información viaja a 1000 por hora, que nos llegan videos de todo el mundo, recomendaciones, especulaciones, cosas pues que pueden activar estas alarmas, ¿no? Y estas pandemias pues han existido siempre. Así es, y la manera de controlarlas siempre ha sido la misma, siempre ha sido la misma, ¿sí? La gripe española, que fue la más mortal, ¿sí? Era quédese en su casa y lávese bien las manos. Entonces, ya sabemos, tenemos esa información que es válida, ya nos están diciendo cómo cuidarnos. Esa es otra manera de neutralizar, es decir, no entro en pánico, busco la información que va a ayudarme a protegerme y la sigo al pie de la letra. Hago lo posible por poner atención. Me concentro en eso, me enfoco en eso. También tenemos que empezar a trabajar sobre nuestros pensamientos. Una vez que estamos tranquilos con esta respiración, una vez que escuchamos la información que es importante, que es fiable y que es valiosa, entonces me enfoco a pensar sobre qué es lo que está pasando adentro de mí cuando siento ese miedo, cuando me siento ansiosa. Y entonces ponemos atención en eso, porque eso nos puede dar mucha información sobre nosotros mismos y sobre cómo controlarlos. Vamos a decir, si yo siento ese miedo, si me estoy enfocando, vamos a decir, tengo miedo, ya no tengo ansiedad o estrés, tengo miedo. ¿Cómo siento ese miedo en el cuerpo? ¿Cómo lo puedo identificar? ¿Qué efectos tiene el miedo en mí? En mi cuerpo. Ya los identifico. Piensen ustedes que nos ven. ¿Qué efectos tiene su cuerpo el miedo? Hoy en este momento que saben esto del COVID, ¿qué es lo que han estado sintiendo en su cuerpo? ¿Cómo su cuerpo responde a eso? ¿Durante cuánto tiempo ha estado respondiendo así en los últimos días? ¿Han sentido algún efecto de estar cansados, de no dormir bien, de estar un poco olvidadizos porque esta alarma está encendida durante días? Ahora, ya que estoy consciente
del efecto que tiene en mi cuerpo el miedo o la angustia por esta situación, entonces me pongo a dar un paso más. Y es, este miedo, esta angustia, ¿qué es lo que me dice? ¿Qué pensamientos me trae? ¿Qué es lo que dice sobre mí? ¿Sí? Es decir, este miedo, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo, te vas a morir, no vas a ser capaz de poderte cuidar, el mundo es muy peligroso, no vamos a poder controlarlo, el gobierno no sabe cómo, todo está perdido, todos nos vamos a morir. ¿Qué es lo que ese miedo te está diciendo que hace que lo tengas presente? Y una vez que estamos identificando los efectos que tiene en mi cuerpo, ¿qué me hace pensar el miedo? Sobre mí, sobre mi capacidad para cuidarme, para poner límites saludables entre mí y el COVID-19, sobre las personas con las que vivo. Es decir, si yo vivo con alguien y sale a trabajar, puedo yo pensar, uy, yo cuidándome y este viene y me trae, ¿verdad? Trae el COVID-19 de allá afuera, no te me acerques, ¿no? O sea, ¿qué me hace pensar de los demás? ¿Sí? Este miedo que me hace pensar, ¿sí?, sobre la situación global, sobre el mundo en que vivo, sobre el gobierno en el que estoy, ¿qué pienso? ¿Sí? Y una vez que tengo identificados sus pensamientos, entonces empiezo a ver si estos pensamientos son catastróficos o son extremistas, o si son moderados. Si este miedo me está diciendo todos nos vamos a morir, hay que neutralizarlo, porque ese es un miedo exagerado, es un pensamiento exagerado, catastrófico, y no hay una evidencia de eso, porque si nosotros revisamos las estadísticas, vamos a ver que eso no es así. Muy poco es el porcentaje de la gente que muere. Y entonces, ¿para qué nos sirve esta información que mencionaba Carla que era importante tener? Para que cuando esos pensamientos, esas cosas que el miedo me hace pensar sobre mí, sobre los demás, yo las pueda contrastar. Ese pensamiento que me trae el miedo, yo lo contrasto con la información, con las estadísticas. No contra lo que dice en internet, lo que dice esta Cuquita, mi vecina, no, la información. ¿Sí? Y entonces empiezo a tener, ahora sí, conciencia de realidad. Conciencia de realidad. Pienso, ok, sí, no toda la gente se muere, pero probablemente yo sí. Y entonces yo puedo pensar, si yo pienso que probablemente yo sí, ¿qué es lo que me hace pensar que probablemente yo sí? Es decir, yo no me sé cuidar, soy una persona que está muy enferma, soy una persona enfermiza, me ha dado antes influenza, ¿sí? He tenido otro padecimiento contagioso antes. Es decir, es empezar a tomar esto que este miedo me está diciendo y contrastarlo, compararlo con otra información para poder verificar su validez o desecharlo, poderlo desechar, porque si no, esos pensamientos catastróficos y que no tengo la habilidad ni la probabilidad ni los medios para poder contrastar esta información, me puede llevar a sentir más miedo o a tener ansiedad. Ahora, también hay que tener en cuenta que el contexto en el que yo vivo puede tener un impacto sobre esto que el miedo dice de mí o me dice de los demás, o sobre esto que el miedo me hace hacer, ¿sí? Es decir, estas creencias que hay dentro de mi familia. Y a esto vengo porque hay que mencionar también que hay personas o hay familias que son por tendencia ansiosas o que son muy temperamentales o que ya hay un trastorno, vamos a decir un trastorno obsesivo compulsivo, y entonces ahí se vuelve un poco más complicado tener este manejo, ¿sí? Es más complicado porque son personas que ya están padeciendo estos síntomas y estos pensamientos están llegando sin que haya un riesgo allá afuera. Y entonces cuando el riesgo aparece, es mucho más importante que estas personas puedan ser apoyadas, ¿sí? Puedan ser escuchadas, y que estas personas que están pasando por este proceso tengan con quién hablarlo. Es decir, hablar de estos miedos, hablar de esta angustia no está mal, ¿sí? Hay que hablarlo, porque si lo hablamos, también lo vamos procesando. Estos temores, estas angustias, al hablarlas, nuestra mente las va procesando, porque van adquiriendo una narrativa diferente. Cuando las contamos y cuando la persona que nos escucha nos regresa parte de lo que nosotros le dijimos. Y entonces a lo que voy es que en familia
hay que contribuir a que el pánico no se eleve, ¿sí? Hay que ayudar a las personas que están sintiéndote temerosas, contrastando esas creencias, ¿sí? Estas evaluaciones catastróficas o extremistas con la información que tenemos, ¿sí? Y con obviamente con esta confianza en que como familias, ¿sí? Como personas interesadas en su salud, van a poder manejar de una manera saludable. Entonces es bien importante hablarlo, porque finalmente el miedo, la angustia y la ansiedad no son malos, para nada, ¿sí? Son emociones y son situaciones saludables que nos preparan y nos enfocan en lo que es importante en nuestra vida, en nuestra salud. Lo que no es saludable es cuando se vuelven en un extremo, cuando no son moderados, cuando empiezan a afectar nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros pensamientos, y esto tiene un impacto a nivel familiar, porque si yo estoy ansiosa, si yo tengo miedo, en mi entorno familiar voy a empezar a reaccionar de una manera irritable o explosiva, ¿sí? Y entonces nuestra convivencia en la restricción puede volverse un poco más difícil. Entonces, ¿cuáles son las claves? Evaluar nuestros pensamientos, ¿sí? Contrastarlos con la información. Si yo digo que soy todo, que siempre, que me voy a morir, esos pensamientos extremistas son irracionales, es irracional, no hay que escucharlos, ¿sí? No hay que dejarse llevar por esos pensamientos. También otra clave muy importante es que nosotros dentro de casa o dentro de lo posible hagamos ejercicio, ¿sí? Caminemos, hagamos un tipo de activación corporal, porque eso ayuda a procesar tanto las emociones como los signos y síntomas que nos puede estar generando la ansiedad o el miedo, ya sea caminar, subirte a la caminadora, hacer algún tipo de actividad, comer saludable, tomar mucha agua. Aunque no lo crean, esto es importante. Simplemente si estamos produciendo mucha adrenalina por el miedo, por la ansiedad, tomar agua ayuda a que se diluya en la sangre esta adrenalina. Entonces hay que poner atención en lo importante, en la salud, lo que comemos, lo que pensamos, las noticias que vemos en la televisión, ¿sí? En cómo se siente nuestro cuerpo, en respirar. Focalicémonos en lo saludable. Así es, ¿no? En lo saludable, y aquí entra esta parte muy importante de qué vamos a hacer ahora, ¿no? Por ejemplo, hay familias que pues tienen pues esta parte, ¿no? Que se pueden quedar en casa, hay otros que tienen que salir a trabajar, son pues diferentes realidades, ¿no? Y diferentes contextos. Entonces vamos a ir viendo qué es lo que podemos hacer, ¿no? Si estamos en casa, porque a muchas personas ya las mandaron a trabajar a casa, los niños no están teniendo clases, entonces ahí se nos mueve lo que es la parte de la rutina, ¿no? Y las personas tenemos este recurso que es la rutina, que nos afianza y nos da seguridad, ¿no? El saber que yo todos los días me levanto a cierta hora, desayuno, voy a mi trabajo, voy por los niños a la escuela, regresamos, comemos, pues cada quien tiene una rutina distinta. Entonces estas rutinas, cuando se desbalancean o salen fuera de lo común, pues obviamente se da lo que es la parte del estrés, ¿no? Viene el estrés y viene la ansiedad de esta incertidumbre de ahora qué va a pasar, ¿no? Y una sugerencia muy saludable es crearnos una nueva rutina, ¿no? Ahorita sabemos que eso es temporal, va a pasar, no va a ser así siempre. Entonces en este tiempo que ahorita vamos a tener para estar en casa, quienes vayan a estar en casa, la sugerencia es que hagan una rutina, ¿no? Creen una rutina en donde puedan incorporar diferentes actividades dentro del hogar, ¿no? Desde ejercicios, como comentaba Giovanna, tiempo para que los niños hagan tarea, tiempo para hacer algún juego, alguna actividad en familia, la conversación, temas importantes, ¿no? Que a veces vamos dejando, ¿no? Ahí como rezagados o que no hemos tocado. Me parece que es algo muy, muy esencial. Hoy precisamente rescataba en una sesión terapéutica esta parte, ¿no? Porque una de las personas con las que tengo pues la oportunidad de trabajar me decía esto, ¿no? Creo que esta situación nos está ayudando a conversar más en familia, ¿no? Y rescatábamos ese otro lado. Teníamos mucho tiempo que no pasábamos tanto tiempo juntos porque estábamos cada quien inmersos como en sus actividades, y esto nos ha permitido a conversar, ¿no? Y a tener como más esto, ¿no? Entonces la parte de unirnos, conversar sobre temas importantes es una sugerencia, ¿no? Que podemos hacer también. Si tenemos que salir a trabajar,
y otra parte de nuestra familia se quede en casa, pues la sugerencia es esa, ¿no? Tomar las mejores medidas que podemos hacer si salimos a trabajar, ¿no? Mantener como cierta distancia con nuestros compañeros de trabajo, estamos lavando las manos, ¿no? Continuamente. La sugerencia de únicamente leer noticias 2 veces al día, no saturarnos de información excesiva, investigar las fuentes fidedignas. En el trabajo pues estar muy atentos, ¿no? A estas medidas de seguridad que nos dan nuestros jefes o las personas con las que trabajamos. Sobre todo la parte también de escuchar, ¿no? A los otros, qué es lo que están también ellos viviendo y poder aportar, ¿no? Y en la conversación podemos también generar recursos importantes al estar conversando con otras personas en nuestro entorno y pues limitar nuestras salidas estrictamente a lo necesario, porque si bien es cierto el trabajo es importante, no lo podemos dejar porque es nuestra fuente de ingreso, pero también hay salidas que no son necesarias, ¿no? Como ir al cine, conciertos, cosas, ir a comprar papel de baño. Ir a comprar papel de baño. Entonces, cosas que no son necesarias, mejor evitémoslas, no las hagamos y centrémonos en lo que sí es necesario, ¿no? Que es trabajar, estar en nuestro hogar. Entonces, creo que tomando estas medidas también van a tener un impacto importante dentro de la sociedad, ¿no? También con los niños, de repente nos preguntaban cómo podemos abordar este tema con los niños, ¿no? Lo primero es escucharlos, escuchar sus inquietudes y tampoco saturar de información a los niños. Los niños a veces solamente con una explicación muy sencilla, ellos se quedan muy tranquilos, ¿no? Lo podemos hacer a través de un cuento, a través de muñecos, explicarles, ¿no? Mira, este es un virus, que los virus hacen, pueden causarnos ciertos síntomas como toser, como que se nos eleve un poquito la temperatura, ¿no? Y ahí podemos utilizar los muñecos. Y entonces decirle al niño, ¿no? Si tú te sientes enfermito, te acuerdas cuando a veces te duele tu estómago, que a veces te dolió tu cabeza, entonces tú me dices, ¿no? Y todo esto lo vamos a resolver, ¿no? Los niños se sienten muy tranquilos cuando hay una acción concreta que los adultos les expresamos, ¿no? Y eso les da a los niños mucha seguridad. Certidumbre. Y certidumbre, exactamente. Cuando el niño no sabe qué está pasando, ¿no? Y empieza a ver a los papás alarmados, a gente con cubrebocas en la calle, que no van a la escuela, que salen de su rutina, entonces el niño se siente así como algo malo está pasando, ¿no? Y se empieza a generar fantasías también que pueden ser catastróficas. Entonces como adultos también los podemos apoyar en este proceso, escuchándolos y explicándoles de acuerdo a la edad que tienen y en un lenguaje muy sencillo, ¿no? No tenemos que redundar en información ni en detalles, nada más que el niño sepa que está ocurriendo una situación importante, que puede contribuir lavándose las manos, comiendo saludable, exactamente, evitar ir al parque, salir afuera, porque luego los niños quieren ir al parque. Yo tengo 2 niños, entonces me dicen, mamá, vamos al parque. Les digo, mira, en ese momento no, pero después vamos a poder ir, ¿no? ¿Qué tal si hacemos esto, ¿no? Y ya les pongo una actividad en casa, ¿no? Vamos a armar un rompecabezas, vamos a pintar. Hoy nos pusimos a hacer zumba, nos pusimos a bailar en la mañana. Entonces, son cosas que podemos hacer con los niños, alternativas, y que ellos también pues puedan divertirse y también tener su espacio, ¿no? De actividad escolar. Entonces, no sé si tenga la gente alguna duda, algo que nos quiera preguntar. Sí, es, y mencionar, agregar un poco sobre el tema con los niños, que es muy importante, muy importante, darle la información adecuada a los niños, porque a veces se piensa que porque son niños no van a entender, pero los niños, como bien mencionaba Carla, generan muchas fantasías. Si nosotros como adultos podemos tener estos pensamientos irracionales, catastróficos, imagínense un niño pequeño, es mucho más factible que eso suceda. Yo estuve trabajando un caso de una pacientita que desarrolló un trastorno de ansiedad muy severo por una influenza que tuvo. Ella pensó que se iba a morir y en su casa nadie le explicó lo que era la influenza. En su casa todo el mundo estaba asustado. Y eso le generó a ella un miedo muy fuerte que le desembocó en un trastorno de pánico. Y entonces es muy importante que los niños tengan la información adecuada y sobre todo que como padres o miembros de la familia ustedes se muestren ante sus hijos con mucha seguridad y mucha confianza. Si sus hijos los ven temerosos, angustiados, los niños van a decir, aunque ustedes les digan todo está bien, los niños van a asumir que las cosas no están bien. Entonces
hay que tomar las cosas con calma, darle la información a los niños, decirles aquí estamos nosotros, no va a pasar nada, todo está bien, simplemente no queremos que esta gripa, pueden decirle que es una gripa, no queremos que esta gripa pues se contagie a más gente, la queremos parar, sí, y ya, es decir, pero sí darle esta información y obviamente medirles el acceso a los medios de comunicación, porque si estamos haciendo todo este esfuerzo y luego andan ahí en el Facebook viendo que nos vamos a morir y esto otro, pues entonces ahí, aunque claro, si eso sucede, hay que estar como padres al pendiente para aclarar y decirles que eso no es verdad. Claro. Y ahora sí, no sé si hay alguna pregunta. Sí, por ahí tenemos saludos. Nos está viendo Jonathan Escobar desde Honduras. Saludos. Saludos. Esperamos que les sea de provecho esta información hasta allá. También tenemos ahí una colega, Lorena Cerrato, que nos manda saludos. Lorena es una colega que trabaja ahí en el Valle Mexicali, muy buena. Que ahí nos tuvimos la oportunidad de colaborar juntas en un proyecto hace tiempo, entonces le mando muchos saludos. Y tenemos a Creo que es César Angulo, okay. Creo que es un colega okay. de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Le mandamos también un saludo, que bueno que nos están viendo. Y también decirles pues que este video va a quedar disponible en la página de Hipnoser, para cuando ustedes pues ya lo quieran ver, se termine de grabar, va a quedar ahí archivado para que lo puedan reproducir. Les pediríamos de favor que nos ayuden a compartir. Compartir para que llegue esta información tan importante a las personas y que esperamos pues haber contribuido, ¿no? Un poquito a este tema. Si ustedes notan que estos síntomas, estas sensaciones de las que habló mi compañera Giovanna, se van a un nivel desproporcionado y que necesitan alguna orientación, ahí están nuestros teléfonos, nos pueden contactar también para poder nosotros darles la orientación, ¿no? Hay intervenciones que se hacen por teléfono, hay intervenciones que podemos hacer también mediante videollamada. Tenemos ahí las plataformas y poderlos apoyar, ¿no? en este aspecto, para no saturarnos los hospitales o las clínicas, y que podemos nosotros también brindar, ¿no? esta orientación. Así es. Pues por nuestra parte sería todo. Pues si nos están viendo ahí por la página de Hipnoser, pues les pediríamos que nos pueden dar sus opiniones, y también pues si les interesa algún tema que aquí mi colega y yo desarrollemos, pues con mucho gusto nos preparamos y les compartimos la información del tema que les interese. Así es. Y quedamos a sus órdenes, y no sé si hay más comentarios o algo más que... Sí, y pues vamos a agradecer aquí a los chicos que nos están apoyando desde detrás de cámaras, a Marcos Orozco y a Sergio Pérez, que nos están apoyando aquí para la transmisión de este video. Pues muchas gracias y esperamos vernos muy pronto. Así es.